Bueno, en estos ejercicios de la regla de la cadena, lo importante, como les he dicho estos días, es identificar siempre cuál es la función externa y cuáles van siendo los elementos que están cada vez más internos, ¿no? Fíjese que acá tenemos una función que tiene cada vez más elementos internos. El coseno es lo que está en la parte más externa. Luego el coseno dentro tiene el argumento que es la raíz cuadrada. Y luego esa raíz tiene dentro una función seno, que a su vez tiene dentro una función tangente y que a su vez tiene adentro un pi por x, ¿vale? Entonces cada uno de esos elementos hace parte de una de las funciones internas y como tal tiene que ser derivado utilizando esta regla de la cadena, ¿vale? Entonces, y' o la derivada va a ser igual la derivada de coseno, que es menos seno, pero fíjese que todo el resto lo voy a dejar exactamente igual, es decir, la raíz de seno de tangente de pi por x, ¿vale? Ahora, voy a multiplicar por la derivada interna. Entonces, lo primer interno que tengo, ¿cierto? Lo que seguiría derivando sería esta raíz. Y recordemos que esa raíz es lo mismo que elevarlo a la 1/2. Por lo tanto, la derivada de eso va a ser 1/2. Todo el resto queda igual. El seno, la tangente y pi por x. Pero esto, ¿me falta un paréntesis? Sí. Esto está elevado a la menos 1/2, porque recuerde que estoy derivando una fracción, una potencia que es una fracción. Entonces bajo la potencia, que es 1/2, y arriba me queda 1/2 menos 1, es decir, a la menos 1/2. Ahora, por la derivada interna, lo siguiente interno en este caso sería la función de seno, ¿vale? Entonces la derivada de seno es coseno, el resto queda igual. ¿Coseno de quién? De tangente de pi por x, ¿vale? Sigo, voy a hacerlo en otro renglón porque no va a caber allá al lado. Ahora, el siguiente a derivar, o sea, lo que va después interno, es a tangente. Entonces me queda por la derivada de tangente, que es secante cuadrado de quién, de pi por x. Y por último, por la derivada de pi por x, que sería pi, ¿vale? Y ahí queda completamente derivada esa expresión. Cosas que podría hacer, bueno, quizás escribir un poco más ordenado esto, ¿no? Entonces esto me quedaría menos seno de la raíz del seno por la tangente de pi por x por el coseno de la tangente de pi por x por el cuadrado de pi por x, y ese pi lo voy a colocar acá, menos pi, y todo esto está dividido en 2, que es este 2, y luego esta potencia negativa la voy a bajar acá, entonces me va a quedar la raíz del seno de la tangente de pi por x, ¿vale? Y ahí quedaría la derivada de esa función. Bueno, entonces en este caso, en ese primer ejemplo, era una derivada por regla de la cadena que adicionalmente tiene funciones trigonométricas, ¿no? Ahora miremos una sin funciones trigonométricas, que es esta que tengo acá. Es mucho más sencilla, porque entonces acá fíjese, y'. Lo más externo en este caso es esta potencia, ¿vale? Entonces pongo 4 multiplicado por. Todo lo otro lo voy a dejar quieto, porque todo lo que está interno no se deriva en la primera pasada, ¿no? Y como le bajé 1 al 4, pues me queda 3, ¿vale? Ahora por la derivada interna, es decir, de lo que está en rojo ahora. La derivada de x es 1 más
la derivada de eso, fíjese que ahí tiene otra derivada interna, entonces baja el 3, lo otro queda quieto, 3 más, x más seno cuadrado de x. Como derivó la potencia 3, entonces esto le queda al cuadrado, ¿no? Y ahora cuidado que acá hay una derivada interna dentro de la interna que estábamos haciendo. Entonces aquí, antes de pasar a restarle a la potencia, porque fíjese, aquí estoy derivando esto, ¿no? Entonces bajé esto, le resté 1. Ahora estoy derivando esto. La derivada de x es 1. Y la derivada de esto, ¿no? Que está aquí adentro, es bajar ese 3. Esto me queda igual, le resto cuadrado. Y ahora tengo que derivar eso. Entonces, esa derivada sería la derivada de x, que es 1, más la derivada de seno cuadrado de x, que sería 2 seno de x, por la derivada de seno coseno de x. Y ahí me falta un paréntesis. Y ya está, ¿vale? Entonces, aquí algunas apreciaciones, porque este ejercicio puede ser un poco más complejo. Baja el 4, le resta 1, queda 3. Todo lo que está adentro queda igual. Ahora deriva lo interno. La derivada de x es 1. La derivada de esta potencia baja el 3, que queda acá, y al 3 le resta 1. Entonces le queda 2. Esto queda exactamente igual adentro, ¿no? Y ahora por esa derivada interna. Entonces la derivada de x es 1. La derivada de seno cuadrado de x, lo mismo. Seno cuadrado de x, esto es lo externo. Entonces queda 2 seno de x por, ahora esa interna, la derivada de seno, coseno de x. Por eso queda 2 seno por coseno.